Estrategia de Bolsillo, tu espacio para entender y dominar el mundo de las finanzas en un instante. En Primera Emisión en Punto, te damos consejos prácticos para que tu dinero rinda más, para ahorrar, invertir y planificar como un experto, sin complicaciones, donde cada consejo cuenta. Y ya estamos de regreso y ya está aquí con nosotros en cabina Fernando Miramontes, CEO o CEO de Finware. Ya 2 lunes fueron los que no te tuvimos por acá. 2 lunes ya te extrañábamos bastante. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí con todo para darle al tema del dinero. El día de hoy, corte de caja. Sí. ¿Qué vendría siendo un corte de caja, Fernando? Eso, ¿no? Buenos días. Bueno, quise usar el nombre como un elemento que más o menos todos conocemos, un corte de caja. Teóricamente cualquier tipo de negocio tendría que tener, cualquier tipo de negocio que tenga venta al público en general tendría que tener al final del día un corte de caja. ¿Qué es un corte de caja? Pues cuentan las moneditas, cuentan los billetitos, ¿no? ¿Qué es un corte de caja para mí, para nosotros en este momento? Es pararnos un segundito y hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta donde lleguemos. Puede ser que sea una sesión, 2 sesiones, pero consideré que eso era importante porque muchas veces, me decía Rubén, es el director de Mercadotecnia, me decía, ¿a poco ya no tienes más tópicos? Le digo, no, tengo un montón de tópicos, un montón de cosas de qué hablar, pero si no nos detenemos tantito para tratar de hacer un resumen, entender, reconocer en qué vamos, recordar, etcétera, etcétera, luego la información no se queda, ¿no? Eso sirve cuando uno está estudiando, hacer un resumen, sirve cuando uno está leyendo un libro de qué era ese primer capítulo, de qué era el segundo capítulo. Si uno hace ese tipo de resumen, el resto del libro va a ser un poquito más suave. Entonces esto es tal cual, corte de caja. No vengo con nada preparado, vengo con mi memoria nada más. Perfecto. Qué mal que no estén ustedes dos ahorita aquí juntos, porque dije, bueno, 3 memorias van a ser un poquito mejor que 2, pero no importa, vamos tratando de recordar, porque eso es lo que vamos a tratar de hacer, todos esos tópicos que cubrimos o que hemos estado cubriendo desde que arrancamos aquí en estas conversaciones matutinas de los lunes. Empiezo yo. Vale. Me acuerdo que casi al inicio empezamos a hablar con todo esto que estaba pasando con Trump de los aranceles, justamente. Y eso fue muy al inicio. Curiosamente, meses después, siguen en lo mismo. Como seguramente saben, Trump ahorita está ya por Asia, va a hablar con China, Jinping, sí, a ver si por sí se ponen de acuerdo, y está complicado, ¿no? La realidad de las cosas es que él empezó con todo este ruido al principio de su mandato, todo este tema de los aranceles, y platicábamos aquí cómo iba a afectar o de qué forma podría afectar la economía personal, pero también viéndolo desde el punto de vista de la economía de México, la economía de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos de que, bueno, no eran cosas muy fáciles de entender lo que estaba pasando, porque Trump dice una cosa el lunes y otra cosa el martes y otra cosa el miércoles, y un día se lo sube a 120 y otro día se lo baja a 50 y así se va. Entonces hay mucha incertidumbre. Había mucha incertidumbre cuando trajimos el tópico aquí hace meses ya. Sigue habiendo ese tipo de incertidumbre porque sigue poniendo aranceles de aquí y allá, ¿no? Entonces ese fue un tópico, aranceles. ¿Qué más te acuerdas? Luego vimos justamente la diferencia entre un financiero y un contador o alguien del contable, porque muchas personas en las empresas creemos que es lo mismo. Exactamente. También voy a ir un pasito atrás, definimos un poquito lo que es las finanzas, ¿no? Y las finanzas es, a final de cuentas, el manejo del dinero, ¿no? O sea, las finanzas como disciplina es el estudio, el manejo del dinero. Y dentro de ese manejo del dinero están las finanzas de un país, finanzas estatales, finanzas corporativas, tienen que ver con negocio, y finanzas personales. Y en las finanzas corporativas o de negocio, ahí fue donde tratamos ese tópico. Dijimos muchas veces en México, sobre todo, a mí me llama mucho la atención y lo mencioné, que las empresas, para contratar un financiero y tener un financiero sentado ahí trabajando con ellos, tienen que ser grandes. Grandes me refiero, lo que yo he visto, mayor de 300 millones de pesos en ventas anuales, para decir, ya nos alcanza para tener un financiero. Entonces, hay un montón de empresas de 300 millones de pesos para abajo, que son quizá el 90% de las empresas en México, porque en México somos un país de changarreros, hay muchos pequeños y medianos negocios, ellos no tienen un CFO. Y al no tener un CFO o un financiero, ¿qué hacen? Bueno, tienen que de alguna manera tratar de entender la parte numérica del negocio
y van y le preguntan al contador. Y ahí fue donde distinguimos, bueno, no es lo mismo. Contador tiende a ver hacia atrás y malamente tiende a lidiar con todas esas cosas que tienen que ver con el SAT, y el financiero suele mirar hacia adelante y tiende a ver más la parte económica del negocio. Tiene sentido lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces hay cierta confusión en México entre un contador y un financiero, y eso pues no ayuda, no beneficia mucho a las pequeñas y medianas empresas. Idealmente sería contratar un financiero, pero hay razones por las cuales no pueden contratar un financiero. Una de ellas es costo. Entonces, bueno, también tocamos ese tópico. Tema. ¿Qué más? Y luego nos fuimos a las finanzas personales, justamente, y de ahí ya todos nos dimos cuenta de que no sabemos hacer nada con nuestro dinero. Exactamente. Y de ahí salieron un montonal de temas, temas, por ejemplo, el que más me acuerdo son las finanzas karatecas, que era defender tu dinero a toda costa. Claro, sí. De hecho, creo que fue cuando se hablaron de las finanzas personales, ese fue lo primero que quisimos mencionar, que es esa autodefensa, ¿no? Sí. Como aquí en México y en cualquiera, sobre todo en Estados Unidos, todo mundo quiere un pedazo de tu cheque. O sea, tú sales con tu quincena, te acaban de pagar y como tiburones se te acercan, ¿no? Como las pirañas, sí. Y metes el dedito, ya sabes que en el agua del Amazonas, teóricamente, bueno, nos contaban en la primaria que metías el dedito hacia el agua del Amazonas y llegaban todas las pirañas y te lo comían. Bueno, así es con la quincena en muchas partes del mundo. Entonces, el aprender a defender las finanzas es una prioridad. De finanzas personales es una prioridad. ¿Cómo le hago para no estar repartiendo mi dinero? ¿Cómo le hago para defender mi cheque ante todas estas pirañas que vienen y buscan un pedazo de mi dinero? Y es pirañas, bueno, es una manera de decirlo, pues estamos hablando... Sí, son los pagos. Pero están los pagos y está... las 18 plataformas de video que estoy consumiendo ahorita, que necesito 18 plataformas realmente, o puedo vivir con una. Que pedí por plataforma comida, era necesario. Claro, realmente no me pude parar y dar a la esquina aquí a 2 cuadras, ir a comprar algo, tuve que pagar un sobreprecio sobre mi comida para que me trajeran eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el karate financiero, la forma como uno tiene que defender su economía personal, y empieza por cómo defender lo primero que recibo, que es mi quincena, de ahí vivo, entonces lo tengo que defender a capa y espada. Entonces ese fue definitivamente un tema que platicamos. Y fue muy amplio. Y después de eso viene la otra parte, el ahorro. Exactamente. El ahorro. Bueno, tratamos de distinguir, aquí hablamos varias veces, en varias ocasiones, sobre diferencia entre el ahorro, la inversión y la especulación. Yo lo traté de hacer un poquito sencillo y dije, bueno, hay muchas categorías, pero vamos a tratar de pensar que hay solo 3 categorías. Está el ahorro, que es, no estoy pretendiendo ganar nada con el dinero, es un guardadito debajo del colchón, simplemente cualquier emergencia. El ahorro se caracteriza por tener una super liquidez. Significa que meto la mano debajo del colchón, ya está el dinero. Si ese dinero lo tengo ahorrado, entre comillas, en una propiedad, no es ahorro, porque tengo una emergencia, no puedo vender la propiedad. O si quiero vender la propiedad, la voy a tener que rematar y perderle dinero porque necesito el dinero mañana. Entonces, lo que caracteriza el ahorro como tal es la gran liquidez que tiene, y la mayor liquidez que uno puede tener es dinero en efectivo o dinero en el banco, en una cuenta corriente, o CETES a corto plazo, cosa que puedo apretar un botón y sacar mi dinero. Eso es lo que yo ya me ahorro. Inversión, ya estoy buscando que el dinero que yo he juntado a través del tiempo me empiece a generar algo. Hay esta teoría, que es una teoría muy linda dentro de las finanzas personales, que es el dinero. Yo trabajo para el dinero en cierto periodo de mi vida, y luego tengo que hacer que el dinero trabaje para mí. Esa es la inversión. Yo junté ese dinero, y ese dinero lo estoy invirtiendo en diferentes lugares, y ese dinero me está generando, lo invierto en diferentes activos, se llama, y esos activos me están generando dinero. Eso es una inversión. Y luego está la otra categoría, que es la más, desafortunadamente, de las más comunes, que es la especulación. No, pues es que a mí me dijeron, mi primo está invirtiendo acá en esta cosa rara que se llama la abundancia de la rosa, flor de la abundancia, o la no sé qué de las apuestas, que el jocks, que no sé qué, y le está yendo muy bien y no sé qué, y uno empieza a jugar con estas cosas que no conoce realmente, que no entiende bien, pero porque el primo está ahí, el amigo está ahí, lo que sea, la gente mete su dinero, la gente
tiende a perder su dinero. Especulaciones, se vale especular dentro de las finanzas, o sea, no es que esté mal. Especular es, yo no sé si me va a ir bien, yo no sé si me va a ir mal, pero bueno, creo por lo que he estudiado, hay cierta posibilidad de que me vaya bien, entonces puedo meter un poquito de mi dinero, digamos un porcentaje pequeño de mi dinero. Esa especulación. Claro, ¿por qué es bueno la especulación? Bueno, entre comillas, la especulación, porque ahí también se pueden generar grandes rendimientos. Cuando yo invierto en otras cosas, bienes raíces, también lo platicamos, pero si invierto en cosas normales y generales, uno espera un rendimiento, más o menos una franja de rendimiento, no pasa de cierto punto. Dentro de la especulación, sin embargo, uno sí se puede ir al cielo. De repente uno invierte en Bitcoin cuando estaba iniciando, digamos, en sus primeros 10 años, y se puede ir a las nubes, ¿no? Pero estás especulando, te dicen que puede ir, de la teoría y la gente y los amigos y los Reddit y los otros chats de ¿cómo se llama el otro que no es WhatsApp, Signal, no el otro, el Telegram está lleno de cositas interesantes, entre comillas, inversión. Bueno, está todo eso. Pero bueno, hablamos de esos tres, tratamos de distinguir ahorro, gran liquidez, inversión, busco que me dé algo en el futuro, y especulación es quién sabe qué puede pasar, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con la especulación. Especulación es lo más cercano a irse a Las Vegas y a agarrar y meterle el dinero a la ficha roja esperando que uno va a obtener una ganancia porque le mete un charro. Pues no es una ganancia, estás jugando, estás yendo a Las Vegas, y si lo ves como un juego y lo ves así como que te estás divirtiendo y tienes nomás una pequeña cantidad de dinero para hacer eso, padrísimo. Mientras que te estés divirtiendo, padrísimo. Pero si estás pensando que estás invirtiendo cada vez que vas a Las Vegas, tienes otros problemas de entendimiento. Ahí. ¿Qué más? Y luego de ahí, si mal no recuerdo, justamente ya con la inversión hablamos que es rendimiento real, que es falso, que es un golpe de suerte, y justo hablamos de todas estas pues lugares donde se invirtió. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, muy sonado, que estuvo el Jux Holding, que claro, buenas tardes, se llevó el dinero de todo el mundo. Claro. Y creo que era para distinguir realmente cuando estás invirtiendo, que no te fueran a ver la cara. Que por cierto se rumora por ahí que ya agarraron a uno de estos de los Jux Holding justamente en Las Vegas jugando, que lo agarraron con el ahí, dinero de todo con el dinero que se dicen que se llevó, y lo agarraron ahí en Las Vegas, y la Interpol y no sé qué, y lo van a traer de regreso a la justicia. Pero bueno, sí hablamos de todo eso, y es importante tratar de distinguir qué es sí, qué es no. Y es bien difícil para uno que no es financiero, ¿no? Porque cuando no soy financiero y mi prima está invirtiendo, lleva 10 años invirtiendo ahí, pues como que te suena como que está bien. Pero ¿qué tiene que ver una persona cuando no es financiera y no puede sacar la calculadora necesariamente, o no tiene esa feeling, esa sensación, o hasta el conocimiento de que si es legal, o dónde reviso que es legal? Claro, y porque cuando te venden este tipo de cosas, nadie te está diciendo esto es especulativo, o esto es medio al margen de la ley, o esto es, no te dicen nada de eso, te dicen todo bien, todo para arriba, métele, no te preocupes, todo está bien. Pero bueno, de eso, inclusive es un tema que me gustaría tenerlo nuevamente a futuro en alguna otra sesión, hablar exclusivamente de eso. Pues siguen pasando este tipo de cosas, y nosotros estamos tratando, dentro de la empresa tenemos una iniciativa de empezar a hacer nosotros, no quiero decir los policías, porque esos pues, no somos policías mucho menos, pero sí ser un poquito los vigilantes de la industria. Nosotros poder decir, mira, revisamos esta situación, esta empresa, esta oportunidad de negocio, y este es nuestro punto de vista. No que nuestro punto de vista sea el único punto de vista que se tiene que ver, y no que sea 100%. Este riesgo o esta estabilidad. Claro, está revisado, y está revisado por gente que sabe, por gente que conoce, por financieros que se pueden meter y pueden hacer las preguntas adecuadas y te pueden decir, ¿sabes qué? Está buenísimo eso, porque luego uno dice, bueno, tengo este dinerito, lo quiero invertir. ¿Dónde lo invierto? Y también hablamos de todas esas lugares donde la gente comúnmente suele invertir, desde todas esas criptomonedas. Los activos, las criptos. Hablamos de eso, y justo no sé si se fijaron o no sé, fue pura casualidad realmente, pero la vez que hablamos de los cripto, me parece que fue hace como 4 semanas, y hablamos un lunes, ese lunes o el martes se cayó horriblemente, súper feo, creo que 6-8% ahí en algunas monedas grandes como Bitcoin, creo que cayó el 7% ese mismo día. Después se recuperó un poquito, pero hubo otras monedas, etcétera. Una caída importante. Y después de eso hubo otras caídas más. Bueno, está el tema de cripto, lo platicamos un poquito. En general, la idea detrás del cripto es que es una idea. No hay activos. A mí me gusta pensar un activo que es
algo que genera dinero por algo. Es decir, si yo estoy invirtiendo en una acción de una empresa, esa acción representa un pedacito de una empresa, pero esta empresa hace escritorios de madera y los vende a una tienda y tiene trabajadores, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que están atrás que me dicen, bueno, están generando dinero, entonces mi pedacito de esa empresa, mi acción, tendría que subir o bajar de acuerdo a qué también están manejando ese negocio. Eso no lo tiene, por ejemplo, cripto. Cripto no hay un negocio detrás de cripto como tal, no hay mesas de madera, no hay nada. Cripto es la gran idea de que esto es algo nuevo, ya entre comillas, ya no es nada nuevo, que es maravilloso, que va a ir para arriba, que es una alternativa. Lo que te vende, yo le llamo la iglesia de cripto, toda esta comunidad que está alrededor, promotores de cripto. En la iglesia de cripto lo que te venden como idea es que tiene que haber algo diferente a la moneda actual, al dólar, al euro, etcétera, etcétera. Y sí es cierto, o sea, sí la forma como está creada el dólar, también el dólar se devalúa muchísimo, pierde su valor a través del tiempo, entonces tener una alternativa que no esté, entre comillas, manejada por un gobierno, la idea es muy buena. Yo no sé si eso sea necesariamente Bitcoin o Ethereum o las otras miles de monedas que están ahí. Claro, de las 1000 que hay, ninguna. Las únicas que más o menos diría, bueno, está estas 2, 3 grandes arriba, que es Bitcoin y Ethereum. Pero aún así se basan en una idea. La idea que tenemos todos, o la que tienen todos los creyentes de la iglesia de Bitcoin, de que tiene que haber una alternativa a la moneda como tal, al fiat money que le llaman, y no vemos ninguna, tiene que ser eso. La otra alternativa que está viendo el mundo en general, el mundo inversionista, es el oro. Y el oro ha subido muchísimo en los últimos años. Este año llevaba creo que el 30% de subida y de repente la semana pasada, ¡pum!, cayó 8% en un día. Entonces está otra vez que si va a caer, que si es, que si no es, rara. Tendríamos que hablar de oro en una sola ocasión porque hay muchas cosas alrededor del oro como tal. Sí, pues es que depende de política. Claro, porque el oro tampoco produce nada, ¿no? No es una entidad que produzca algo como tal. El oro es un metal y el metal se guarda en una bodega porque la gente invierte en oro, claro, porque ha subido tanto el oro. Exacto, o sea, ¿qué es lo que tiene el oro que hace que y porque bajó 8%, 6%, una cosa así la semana pasada. Como la institución del oro que esté ahí. No hay nadie que la controle, teóricamente tampoco, entonces ¿de dónde o por qué se dan todos estos swings? Entonces hay más tópicos, no sé cómo andamos de tiempo, yo creo que esto nos va a tomar 2 sesiones por lo menos este resumen, porque ¿qué más hablamos? También hablamos de los activos, que muchas, como en los 80s decían, ay, pues cómprate una casa y ahí invierte todo tu dinero. Bienes raíces está uno de los activos, claro. Justamente. Tratando de meternos un poquito que sí, por qué sí es bueno la inversión en bienes raíces y por qué no es buena la inversión. De qué cuidarse de la inversión de buenas raíces, lo platicamos un poquito. Ese tópico hay que traerlo nuevamente porque hay una burbuja. Desde mi punto de vista han habido burbujas a través del tiempo. La más gigantesca de todas fue en Japón en los 80s, pero también en 2007 en Estados Unidos hubo una burbuja, también ahorita. Hubo una burbuja después de la pandemia por una micromigración que existió en Estados Unidos. La gente que estaba en lugares caros se fue a lugares baratos, o la gente que estaba en lugares fríos se fue a lugares calientes. Fueron dejando en la pandemia, claro, por la pandemia, porque dijeron puedo trabajar de la casa, pero luego les dijeron, oye, ya tienes que regresar a la oficina. Entonces esa micromigración se le metió reversa y hay un movimiento muy importante. Bueno, se alzaron los puestos de forma importante en ciertos lugares de Estados Unidos. Justo no vine estas 2 semanas, estaba yo en Estados Unidos, estaba en Austin. En el 2022 o 23 subió en un año 40% el valor de las propiedades. Mucha gente habla del paraíso de Austin, que es genial, que es la mejor ciudad de Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, va para la baja. Ya va para la baja. En el último año y medio va como un 17%, 20%, o sea, no ha bajado todo lo que subió ese 40%, pero va a la baja. No se está cayendo como se revienta, a veces se habla de que se revienta una burbuja, no se está reventando como tal, se está reacomodando y ya está un poquito más asequible. Ahorita es un mercado, se llama un mercado de compradores. El que quiere comprar una casa en Austin ahorita tiene muchas oportunidades porque hay mucha gente tratando de vender sus casas y no se están vendiendo rápidamente. Entonces hay un tema ahí.
Eso es Austin, es una sola ciudad, pero también te vas a ciudades de Florida, te vas a ciudades de Arizona, te vas a ciudades de Colorado, etcétera, etcétera. Y hay todo un tema, bueno, en general yo creo que hay cierta burbuja de activos en Estados Unidos. Están los bienes raíces, que son los que acabo de mencionar, y está la bolsa de valores también, que lleva subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, que ya ha llegado a niveles que no son sostenibles y la gente empieza a hablar, tiene que caer, no tiene que caer, va a caer. ¿Qué onda con la bolsa de valores? ¿En dónde va a caer? También platicamos un poquito de eso y también hay mucho más que platicar. Y hablamos de más cosas, pero bueno, vamos a dejar la segunda parte del resumen para el siguiente lunes. También los radioescuchas lo vayan y las personas en redes sociales. Claro, luego vamos a tener que hacer un resumen del resumen, pero bueno. Nos vamos a ir por tópicos justo. Sí. ¿Qué te vamos a tomar de esto? Pero yo creo que es bastante importante hacer, como dices, este recuento, este corte de caja para seguir avanzando y saber que sí estamos entendiendo los temas sobre todo. Y dar oportunidad a la gente de recordar y que pueda preguntar y que, ¿no? Como sea, toda esta información se está guardando y lo tenemos en un lugar en la nube que se llama finware.mx/U. Ahí pueden encontrar todos los capítulos, todas las conversaciones que hemos tenido y muchas otras cosas más que hemos estado subiendo desde hace ese tiempo. Pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias, Fernando, por volvernos a acompañar el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.